Desde pequeños nos enseñaron que ser bueno es la clave para ser amado, aceptado y respetado. Nos repitieron, sé un buen niño, sé una buena persona, haz lo correcto. Y así creciste, intentando complacer, evitando conflictos, sacrificando tu verdad para no incomodar a nadie. Pero Carl Jung, uno de los psicólogos más profundos de la historia, decía algo que destruye esta creencia: lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Cuando vives intentando ser bueno, niegas todo lo que no encaja en ese ideal de pureza: tu enojo, tu ambición, tu poder interior, tu instinto sexual, tu lado oscuro. Todo eso lo reprimes, lo metes en tu sombra, y crees que así eres mejor persona. Pero, ¿sabes qué pasa con lo que escondes en la sombra? Te controla sin que lo notes. Porque mientras más intentas ser bueno, más te llenas de resentimiento, más te tragas tus verdades, más permites que otros crucen tus límites y te usen como alfombra emocional. Jung enseñaba que la verdadera integridad no es ser bueno. Es ser completo. Es abrazar tu lado oscuro, no para hacer daño, sino para conocerlo y transformarlo en fuerza, en visión, en sabiduría. Porque tu oscuridad contiene toda la energía que hoy usas para complacer. La energía que podría servirte para crear, para decidir, para poner límites que otros no se atreverían a cruzar jamás. Ser bueno no es virtud cuando te cuesta tu paz. Ser bueno no es amor cuando te cuesta tu dignidad. Ser bueno no es respeto cuando te cuesta tu voz. Jung decía, prefiero ser entero antes que bueno. Porque cuando eres entero, tu bondad nace de la libertad, no del miedo. Nace de tu decisión, no de tu adicción al afecto. Y esa bondad, esa compasión verdadera, no busca aprobación. Carl Jung entendía algo que muchos psicólogos modernos ignoran: la sombra no es tu enemigo, es tu parte más fuerte, si te animas a conocerla. Él decía que la sombra está formada por todo lo que negas de vos mismo: tus pensamientos prohibidos, tus deseos ocultos, tu rabia, tu necesidad de dominar, tu sed de libertad, tu dolor no expresado. Todo eso lo guardaste porque te dijeron que era malo, peligroso o vergonzoso. Pero, al esconderlo, no desapareció. Simplemente quedó fuera de tu control consciente, y desde ahí dirige tu vida sin que lo notes. Ese es el destino de las personas demasiado buenas. Creen que son dueñas de su bondad, pero en realidad son esclavas de su miedo al rechazo. Creen que son pacíficas, pero su silencio solo es incapacidad de enfrentar conflictos. Creen que son humildes, pero su humildad es un disfraz para no brillar y así no despertar la envidia de otros. Jung decía, no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. ¿Sabes qué significa esto? Que dejar de ser bueno no es volverte malo. Es volverte real. Es mirar de frente tu agresividad, tu lujuria, tu ambición, tu egoísmo, y decir, sí, esto también soy yo. Y ahora que lo acepto, puedo elegir cuándo expresarlo y cuándo transformarlo en algo más elevado. Porque la persona que integra su sombra se vuelve poderosa. La persona que integra su sombra ya no teme las críticas, porque sabe que no es solo su luz la que la define. La persona que integra su sombra deja de ser controlada por los demás, porque ya no necesita su aprobación para sentirse completa. Y la persona que integra su sombra descubre algo que los buenos nunca encontrarán: libertad interior absoluta. Hoy te invito a preguntarte con brutal honestidad, ¿qué parte de mí he ocultado toda mi vida para que otros me sigan viendo como bueno? Carl Jung no era solo un teórico de la mente. Era un explorador del alma humana. Él sabía que leer sobre la sombra no cambia tu vida. Lo que la cambia es enfrentarla, mirarla directo, sin excusas ni justificaciones. Por eso enseñaba ejercicios simples pero poderosos para empezar ese viaje de integración y dejar de ser, como él decía, unas de bondad vacías sin raíces en la tierra. Primer ejercicio: la proyección. Cada vez que alguien te irrita profundamente, cada vez que juzgas a alguien con rabia o desprecio, pregúntate, ¿qué parte de mí estoy rechazando que esta persona refleja? Porque Jung enseñaba que todo lo que criticas con odio extremo afuera es un fragmento de tu sombra no aceptada. Quizás te molesta la arrogancia de alguien porque vos mismo te prohibís mostrar tu fuerza.
Quizás odias la libertad de otro porque vos vivís en cadenas invisibles. Identificar estas proyecciones es el primer paso para recuperar tu poder. Segundo ejercicio, el diario de sombra. Escribí todos los días durante una semana. ¿Qué hice hoy que no mostré por miedo al juicio? ¿Qué pensé hoy que reprimí para no ser malo? ¿Qué hubiera dicho o hecho si no necesitara ser aprobado por nadie? Este ejercicio es brutal, porque te muestra la verdad incómoda, que gran parte de tu bondad es miedo disfrazado de virtud. Pero también te muestra tu fuerza reprimida, tu verdad silenciada y tu poder negado. Tercer ejercicio, la afirmación de integración. Cada vez que sientas vergüenza por un pensamiento oscuro, repetí, esto también soy yo. Y elijo usarlo con sabiduría, no negarlo. Porque la sombra no se convierte en luz negándola, sino transformándola en conciencia. Tu rabia puede volverse coraje. Tu egoísmo puede volverse autocuidado. Tu envidia puede volverse inspiración para crear tu propio camino. Jung decía, prefiero ser un hombre completo antes que un hombre bueno. Porque la bondad sin conciencia es esclavitud. Pero la integridad que abraza la luz y la sombra es libertad, poder y verdadera paz interior. Carl Jung no quería crear hombres buenos. Quería crear hombres completos. Porque él veía cómo la obsesión por ser bueno destruía la vida de las personas. Veía hombres que se tragaban su rabia hasta enfermar su cuerpo, mujeres que reprimían su deseo de libertad hasta volverse depresivas, personas que renunciaban a sus sueños solo para no molestar a sus familias. Veía cómo esa bondad era adorada por la sociedad pero, al mismo tiempo, ignorada y pisoteada por los fuertes. Por eso Jung decía que la sombra era el oro no descubierto del alma. Esa parte tuya que rechazas por miedo al juicio y que, sin embargo, contiene toda tu fuerza vital. Lo que no querés ver en vos es lo que más necesitas para ser libre. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando negas tu agresividad? Te volvés pasivo y permitís abusos. ¿Qué pasa cuando negas tu egoísmo sano? Te volvés mártir y resentido. ¿Qué pasa cuando negas tu ambición? Vivís una vida pequeña, envidiando a quienes sí se atreven. La integración de la sombra no es un camino cómodo. Es un proceso de morir a la identidad que construiste para ser aprobado y nacer a tu ser real, ese que incluye luz y oscuridad. Jung enseñaba que los pensamientos más oscuros, cuando son observados con conciencia, se transforman en sabiduría. Tu rabia se convierte en coraje para poner límites. Tu lujuria se convierte en magnetismo y creatividad. Tu envidia se convierte en motivación para crear tu propio camino. Tu necesidad de dominar, si es vista con honestidad, se convierte en liderazgo firme. Por eso, quiero darte un ejercicio más, uno que Jung recomendaba a quienes realmente querían transformarse. Cada noche, antes de dormir, revisa tu día y pregúntate, ¿qué parte de mí censuré hoy para encajar? ¿Qué dije que no sentía? ¿Qué callé por miedo? ¿Qué sensación corporal o emoción reprimí para no incomodar? Y después, pregúntate, si hoy pudiera volver a vivir este día siendo completamente auténtico, ¿qué hubiera hecho diferente? Escribí la respuesta sin censura. Sin pensar en lo que es moral o correcto. Permitite descubrir quién sos realmente sin el disfraz de la bondad impuesta. Porque Jung enseñaba que solo quien se conoce entero puede amar entero. Los demás solo ofrecen migajas de sí mismos, esperando que otros les devuelvan migajas de afecto. Él decía, la sombra es un problema moral que desafía a toda la personalidad del yo, porque nadie puede volverse consciente de su sombra sin un esfuerzo moral considerable. Volverse consciente de ella es aceptar lo oscuro dentro de uno mismo. Y esa aceptación es el acto de mayor amor propio, porque cuando ya no necesitas ocultarte, dejas de vivir con miedo. Te volvés una persona que los demás respetan sin que digas una palabra, porque tu sola presencia irradia verdad. Y la verdad, incluso cuando incomoda, siempre es magnética. Carl Jung enseñaba que todo ser humano tiene dentro de sí una parte que no quiere ver. Esa parte es la sombra. Es lo que te avergüenza, lo que te da miedo admitir, lo que crees que está mal en vos. Pero Jung descubrió que la sombra no es mala. La sombra es poder sin usar. Es tu fuerza sin pulir.
Es tu verdad más profunda esperando ser aceptada. Cuando negas tu sombra, empezás a vivir una vida falsa. Sonreís cuando querés llorar. Decís sí cuando querés decir no. Te quedás cuando querés irte. Te vas cuando deseabas quedarte. Y así, cada día, te traicionas un poco más a vos mismo. Hasta que un día te miras al espejo y ya no sabes quién sos. Jung decía que ese era el destino de los buenos. Personas que todos alaban pero nadie respeta. Personas que todos usan pero nadie valoriza. Personas que mueren sin haber vivido su verdad. La integración de la sombra no es volverte malo. Es volverte real. Es poder decir, sí, siento envidia, pero elijo transformarla en inspiración. Es poder decir, sí, siento rabia, pero la uso como coraje para protegerme. Es poder decir, sí, a veces quiero dominar, pero transformo ese deseo en liderazgo y dirección para mi vida. Jung enseñaba un ejercicio poderoso para iniciar esta integración. Cada vez que sientas una emoción intensa, en vez de reprimirla o actuar sin pensar, cerra los ojos y decí en voz baja. Esta emoción es parte de mí. No me domina. Yo la observo y elijo qué hacer con ella. Repetilo hasta que sientas que la emoción pierde su fuerza. Porque cuando la miras sin miedo, deja de controlarte. También recomendaba imaginar tu sombra como una figura frente a vos. Cerra los ojos e imagínala. ¿Cómo es su rostro? ¿Qué te dice? Pregúntale, ¿qué quieres mostrarme de mí que no quiero ver? Escúchala sin juzgarla. Porque esa voz que tanto miedo te da, es la que guarda tu fuerza, tu pasión y tu verdadero poder. Jung decía que la sombra integrada te convierte en alguien completo. Y alguien completo no busca aprobación. No vive temiendo la soledad. No reacciona como un robot ante cada crítica o halago. Alguien completo es libre. Y esa libertad, más que cualquier bondad superficial, es lo que realmente te hace digno de amor y respeto verdadero. Hoy, antes de dormir, mírate al espejo y decí sin miedo, me permito dejar de ser bueno. Me permito ser real. Porque solo así podré ser libre. Carl Jung creía que el viaje más importante en la vida de un ser humano no era hacia afuera, sino hacia adentro. Decía que podías pasar toda tu vida acumulando títulos, dinero, aprobación, pareja, amigos y reconocimiento social. Pero si no te atrevías a entrar en tu propia sombra, toda esa vida sería solo un disfraz bien decorado. Porque al final, lo único que te libera de verdad es conocerte completamente. No solo tus virtudes y tu luz, sino también tus miedos, tus odios, tu agresividad, tu deseo de poder, tu egoísmo, tu oscuridad. Él observaba que quienes no integraban su sombra, siempre terminaban proyectándola en los demás. Por eso la persona que reprime su agresividad, se une a parejas o jefes agresivos. La persona que reprime su deseo sexual, vive llena de obsesiones secretas o critica la sexualidad de otros. La persona que reprime su ambición, termina trabajando para alguien ambicioso y odiándolo en silencio. Porque Jung enseñaba que lo que no aceptas en vos, lo buscas afuera para odiarlo o amarlo en exceso. Y así vivís atrapado en un círculo que nunca termina. Hoy quiero que recuerdes esto. No se trata de volverte oscuro o cruel. Se trata de volverte real. Porque cuando conoces tu oscuridad, dejas de proyectarla. Cuando la aceptas, dejas de ser su esclavo. Y cuando la transformas, te volves una persona con fuerza tranquila. Esa persona que no necesita gritar para ser escuchada. Que no necesita controlar para liderar. Que no necesita agradar para ser amada. Carl Jung decía, no hay despertar de conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse con su propia alma. Pero vos no sos la gente. Si estás acá, escuchando estas palabras, es porque ya sabes que ser bueno no te salvó. Te protegió un tiempo, pero también te encerró. Ahora es momento de abrir esa puerta y caminar hacia tu verdad completa. Pregúntate hoy, si dejara de intentar ser bueno y empezara a ser real, ¿qué cambiaría en mi vida? ¿A quién dejaría de permitirle que me pisotee? ¿A qué sueños dejaría de renunciar? ¿Qué versión de mí nacería si dejara de vivir para que otros se sientan cómodos? Porque ahí, en ese nacimiento, está tu libertad. Carl Jung no escribía para los débiles de corazón. Sus palabras eran como un espejo roto que te muestra todas las partes de vos mismo que no querés ver. Y es que él sabía que la verdadera libertad no se logra acumulando conocimientos superficiales ni fingiendo positividad.
La verdadera libertad nace cuando podés mirarte en el espejo y ver tu rostro completo, incluyendo todo lo que la sociedad te enseñó a ocultar. Él enseñaba que la sombra es como un pozo profundo lleno de barro y oscuridad. La mayoría la evita porque teme ensuciarse. Pero quienes se atreven a bajar descubren que, bajo ese barro, hay oro. Ese oro es tu verdadero poder, tu intuición más pura, tu deseo auténtico, tu fuerza de voluntad, tu capacidad de poner límites, tu creatividad cruda y tu amor real, sin necesidad de aprobación. Jung veía a las personas, demasiado buenas, como personas mutiladas. Personas que vivían con la mitad de su ser, sin energía, sin pasión, sin coraje. Personas que preferían la paz falsa del agrado antes que el respeto verdadero. Personas que morían sintiendo que no vivieron nunca su vida, sino que actuaron un papel para complacer a todos, excepto a su alma. ¿Y vos, cuánto más vas a sostener esa actuación? ¿Cuánto más vas a negar tu rabia, tu tristeza, tu poder, tu deseo de decir que no, tu necesidad de poner límites, tu visión grande que incomoda a los mediocres? Jung diría que cuanto más te niegues, más enfermo te volverás. Porque todo lo reprimido se transforma en enfermedad, ansiedad, tristeza crónica, frustración y resentimiento disfrazado de bondad. Él enseñaba que el ser humano verdaderamente libre es aquel que puede mirar su peor pensamiento sin asco, su peor deseo sin vergüenza y su peor miedo sin paralizarse. Porque esa persona no vive en guerra consigo misma. Esa persona puede amar con fuerza y compasión, porque ya no necesita que los demás llenen sus vacíos. Puede perdonar desde la libertad y no desde la obligación moral. Puede decidir su camino sin el terror constante de ser juzgado o abandonado. Hoy te dejo esta reflexión para tu alma: deja de ser bueno. Ser real. Porque ser real no significa volverte cruel. Significa volverte honesto. Y la honestidad total te libera de la prisión más dura que existe, la prisión de vivir para que otros se sientan cómodos contigo. Carl Jung decía que cuando una persona integra su sombra, deja de necesitar héroes externos. Porque descubre que todo lo que admira en los demás, también existe en ella. Y todo lo que odia en los demás, también está dentro suyo, esperando ser aceptado y transformado. Esa integración te vuelve magnético. Te vuelve alguien que no necesita gritar su poder, porque su sola presencia lo comunica. La mayoría de las personas pasan su vida huyendo de su sombra. Viven para ser buenos ante los ojos de los demás, pero esa bondad es frágil. Porque detrás de cada persona demasiado buena hay rabia contenida, resentimiento disfrazado de sacrificio y tristeza disfrazada de humildad. Jung observaba que esas personas eran usadas, ignoradas y descartadas cuando ya no servían al sistema o a los demás. Porque la bondad sin conciencia no genera respeto, solo genera utilidad temporal. Pero cuando dejas de ser bueno y te volves real, algo cambia para siempre. Ya no necesitas aplaudir lo que no te convence. Ya no callas verdades para evitar incomodidades. Ya no aceptas migajas emocionales por miedo a estar solo. Empezás a caminar con una dignidad silenciosa, la dignidad de quien no se avergüenza de su oscuridad. Porque esa persona sabe que su oscuridad es su maestra, no su enemiga. Jung enseñaba que todos tenemos un lado destructivo. El problema no es ese lado. El problema es ignorarlo. Porque lo que negás, te controla. Y cuando lo aceptas y lo miras de frente, podés usar su energía para construir. Podés convertir la agresividad en coraje. Podés transformar el egoísmo en autocuidado. Podés transmutar el odio en límites firmes. Podés convertir el deseo de dominio en liderazgo. Esa es la alquimia real. No la de convertir plomo en oro, sino la de convertir tus sombras en luz consciente, en sabiduría práctica, en fuerza tranquila que no necesita aprobación para existir. Pregúntate hoy con honestidad brutal: ¿qué parte de mi vida actual está construida para ser bueno y no para ser libre? ¿Qué sueño no persigo por miedo a ser juzgado de egoísta? ¿Qué relación mantengo solo para que no me vean como malo? ¿Qué versión de mí mismo tengo enterrada bajo la máscara de la bondad? Porque Jung decía que si no integras tu sombra, siempre vivirás en soledad emocional, incluso rodeado de personas. Pero si la integras, podés estar solo y sentirte pleno, o estar acompañado y sentirte auténtico. Esa es la libertad real. Y esa libertad no la vende ningún gurú, no te la da ningún título, no te la entrega ninguna pareja. Esa libertad solo nace cuando dejas de ser bueno, y elegís ser real. Carl Jung nos dejó una de las enseñanzas más duras y más liberadoras: no alcanzarás la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La mayoría de las personas siguen buscando luz afuera.
Buscan un maestro, un líder, un gurú que les diga cómo vivir. Pero esa búsqueda no termina nunca porque no se atreven a entrar en el lugar donde realmente está la respuesta, su propia sombra. Vos podés seguir siendo bueno. Podés seguir reprimiendo tu rabia para que nadie te critique. Podés seguir callando tu verdad para que todos te quieran. Podés seguir dándole la razón a quien sabes que no la tiene, solo para evitar conflictos. Pero si haces eso, prepárate para una vida de resentimiento silencioso, de ansiedad disfrazada de bondad, de noches en las que tu alma te grite que está cansada de agradar. O podés elegir otro camino. Podés elegir ser real. Podés elegir conocerte completo. Podés elegir ser la persona que no necesita validación para caminar con la cabeza alta. La persona que no necesita manipular para liderar. La persona que no necesita esconder su oscuridad para amar con fuerza y verdad. Hoy te invito a tomar esa decisión. No mañana, no cuando la vida te obligue, no cuando el dolor te arrodille. Hoy. Porque la libertad verdadera solo llega cuando dejas de ser bueno y empezás a ser honesto con vos mismo. Si esta reflexión te sacudió, compartila con alguien que viva para agradar y necesita despertar. Deja en los comentarios cuál es la parte de tu sombra que más temes mostrar y cómo crees que tu vida cambiaría si la integraras. Suscríbete ahora si querés más verdades crudas y transformadoras de Carl Jung, Maquiavelo y los grandes maestros de la psicología oscura y la estrategia humana. Porque al final, este canal no es para los que quieren ser vistos como buenos. Es para los que eligen ser libres, aunque eso los haga incomprendidos ante un mundo que teme la verdad.